Hola mis amigos de Latina Voice USA, nuevamente estamos por acá con otra conversación de interés para la comunidad, esta vez con el psicólogo Roberto Mireles, directamente desde la Ciudad de México. Roberto, bienvenido a Latina Voice USA. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto del poder estar con todos su audiencia. Gracias por la invitación desde México. Un abrazo para todos, hasta toda tu audiencia. Roberto es director y fundador de CAPEM, Centro de Atención Psicológico del Estado de México. También es miembro socio fundador del Colegio Mexicano de Psicología Forense. Es conferencista nacional e internacional y hoy lo tenemos en Latina Voice USA para tocar un tema muy importante para nuestra comunidad. El tema de la pandemia y la salud mental. Entramos en materia, Roberto. Primero que nada, ¿por qué el tema de la salud mental sigue siendo un tabú entre las familias latinas? Ok, el primer punto es acerca de las creencias y los mitos que se esparcen pues mediante generaciones y que esta parte de ir al psicólogo pues no se ve muy bien vista, no solamente en México, sino creo que en varios países latinoamericanos, y podría decirlo con mucha certeza que posiblemente hasta a nivel mundial es en cierto modo no tan recomendable el que tú acudas a un psicólogo por muchos tabús o mitos que hay dentro de este proceso meramente psicológico y profesional para la sociedad o para la persona. Fíjate, Roberto, en tiempos de pandemia han habido muchos cambios donde las familias, las personas han tenido que lidiar con esta situación. Vamos a entrar de lleno con los niños que son tan importantes en nuestra sociedad y cómo han tenido que adaptarse a un sistema distinto, desde estar encerrados en las casas hasta a dar clases por la pantalla, a través del internet. Ya no interactúan con sus maestros, ya no interactúan con sus amiguitos. Aparte de eso, las familias comentan en los círculos de reuniones a través de estas reuniones que hacemos por Zoom. Yo, como soy madre de familia, lo entiendo. Comentan y dicen de que los niños ahora en la casa reaccionan de una manera distinta, tienen ansiedad. Cuando comían 3 veces al día y hacían 2 snacks, ahora quieren comer 4 o 5 y quieren snack a todo el tiempo, a toda hora. Como familia, ¿qué deben hacer los padres? Ok, primero que nada tenemos que hacer un plan de intervención. El plan de intervención aquí es que las actividades que se realicen durante el día estén escritas en un calendario donde el infante, el adolescente, logre en cierto modo generar un vínculo que no solamente sea mediante el puro celular, mediante solamente el dedicarse a comer, porque eso va a generar un sedentarismo. Ahorita las tecnologías, como comúnmente lo menciono, pues entramos a una era digital con esta parte de la pandemia. El contacto con la sociedad pues se está haciendo nulo para no generar más contactos. Ahora, la cronología de actividades que vamos a llevar a cabo con los padres e hijos padres debe de estar muy bien marcado, de poder generar actividades tanto recreativas dentro del hogar, tanto actividades de competencia escolar y actividades en cierto modo, en cierto momento escolares. Si esto no se lleva a cabo, obviamente va a entrar el adolescente en ansiedad, que comúnmente lo veníamos marcando ahorita, y eso le va a permitir tener tal vez un desequilibrio emocional y solamente su entorno va a pensar en comer o va a pensar en que esta situación pues de repente se sale de control para el niño, la niña o el adolescente, y comúnmente este estrés lo va a alcanzar y eso va a generar va a mermar su salud mental y por ende su salud física. ¿Cómo debemos reaccionar? Entonces, la recomendación para los padres es que hagamos una cronología de actividades donde los padres y ellos se sientan involucrados y que tengan horarios, en cierto modo, lo más flexibles posible para cumplir con en cierto modo, una rutina donde les permitan poder generar actividades deportivas, actividades recreativas, actividades escolares, actividades domésticas, entre otras. Un poquito de ocio.
¿Cómo reacciono yo cuando mi niño está frustrado dentro de una tarea? Muchos padres son muy estrictos en el hogar, muy estrictos en las escuelas. Ok, Tienes que traerme calificación de 10. Ahora estás en la casa, ahora no tienes excusa, tienes que estudiar, la calificación debe ser 10. No acepto menos de 10 y exponen al niño en un estrés constante. Ahora más donde están enfrente de un monitor y no tienen esa facilidad de descargar esa energía. Antes lo hacían en el recreo con sus amigos, corrían, jugaban. Ahora no, ahora es la presión, aparte de la presión de tener al maestro enfrente, la presión del padre también. ¿Qué consejo le damos a estos padres que son tan disciplinados y que muchas veces no entienden a sus hijos? ok, mira, esta parte tanto va a generar estrés para el niño, la niña, como para el cuidador o la madre. Recordemos que una persona adulta también tiene, en cierto modo, ciertas cargas, ciertas preocupaciones, y que si se le añaden más cargas y más preocupaciones de acuerdo al crecimiento y cuidado de los hijos, pues obviamente cómo va a reaccionar la mamá, muchas veces con gritos, muchas veces puede inclusive reaccionar con algún tipo de agresión verbal, física, inclusive psicológica, que eso va a lastimar la relación padres e hijos. Ahora bien, esta situación se debe de evitar en la medida de lo posible, porque no vamos a tener una buena relación con su hijo o hija. Ahora bien, ¿cómo debemos reaccionar? Pues de la manera más tranquila. También debemos de darnos un tiempo como cuidadores o como padres para poder evitar una explotación emocional y tener una falta de autocontrol, y que esa falta de autocontrol repercuta en la interacción sentimental emocional entre el hijo y la madre, o los cuidadores y los hijos. Entonces, mi recomendación sería que también los padres tengan una intervención o una asesoría donde ellos puedan tener actividades de descarga emocional, o tener un seguimiento psicológico, pues para que no caigan en esta parte de estrés, de aglomeración emocional, y que de repente en alguna situación donde el niño o la niña no hagan las actividades, o estén también estresando, o estén haciendo algunas cosas que provoquen más estrés, pues que no caigan en ese tipo de provocaciones los padres. La recomendación de primera instancia sería que puedan generar un tiempo fuera cuando estén en cierto modo con el estado de ánimo un poquito de enojo, con la emoción de enojo, frustración o miedo, y poder salirse un poco dentro de la casa, fuera de la casa, caminar, ocuparse en algo para que ese temperamento empiece a bajar y logremos dar alguna recomendación o algún comentario sin herir la susceptibilidad del hijo o de la hija. Pasamos a otro tema, Roberto, que queremos abarcar en estos 15 minutos bastante en cuanto a la salud mental y la pandemia y los trastornos que las familias están pasando por este momento. Dentro del hogar, a veces el padre perdió el trabajo, la madre perdió el trabajo, o en algunos casos ambos perdieron el trabajo. Aumento de violencia doméstica, aumento de gritos, tanto violencia verbal como física. Se ha visto que en la pandemia se han disparado los casos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo analizamos esto psicológicamente? Ok, mira, esta situación de abuso, maltrato y violencia dentro de un parámetro familiar, con la pandemia ahorita hay estudios que son comprobatorios donde subieron los índices de violencia marital por muchos factores. Una, porque muchas veces no estamos con la pareja que queremos. Dos, porque no tenemos una buena educación a nivel, llámalo, cultural, de valores, de esquemas, de pensamiento, y justamente generamos un estrés con la pareja. Y entonces puedo hablar por México, inclusive algunos países latinoamericanos, donde la violencia es el que rige completamente la cultura, ¿no? Ya podríamos hablar de otros temas de violencia, sí, pero hay
intrafamiliar, inclusive han aumentado las denuncias, mínimo aquí en México, por este tipo de situación. ¿Qué es lo que se puede hacer? La verdad es que puedas buscar ayuda profesional, ayuda con algún tipo de asociación o algún tipo de ayuda gubernamental ante estas situaciones, que no solamente existe violencia de hombre a mujer, sino que también existe y están datos documentados donde hay violencia entre entre mujeres hacia hombres. Entonces, mi recomendación de primera instancia es que busquen ayuda para poder tomar una decisión y porque se genera una dependencia, ¿no? Y de repente le pego porque es mía o le pego porque esa es la forma de amar y se crea un vínculo de apego que no te genera o no te permite romper con esa relación porque tienes la falsa creencia de que nadie va a ser mejor que esa persona. O el factor económico, que es un punto muy importante. Estudios han realizado aquí en México donde el principal factor por lo cual una persona que sufre violencia intrafamiliar o violencia de su pareja no se separa por la situación económica. Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación para poder actuar y dar después un seguimiento psicológico para la víctima y para en este caso los hijos que también tienen estragos emocionales por ver a papá pegarle a mamá o por ver a mamá pegarle a papá. Entonces es un tema que da para mucho, pero esto es a grandes rasgos lo que puedo comentarles acerca de la pregunta que me hiciste. Definitivamente, Roberto, un tema que marca mucho a los niños cuando están presentes y viven esa violencia doméstica en el hogar. En un próximo programa espero poder ampliar contigo de lleno, porque este es un tema bastante extenso y sería de beneficio para que nuestra comunidad te escuche, se oriente y pueda buscar esa ayuda en caso tal si está inmerso en una situación de estas. Seguimos con la siguiente pregunta, Roberto. Es ya comprobado a inicios de la pandemia y durante toda la pandemia que las ventas de licor subieron a su máximo nivel. A pesar de que todo estaba cerrado, se las ingeniaron y por la tecnología se veía que la gente compraba licor a todo dar. Hasta también lo hacían de manera también ilegal. ¿A qué se debe a que las personas buscaron refugio en el alcohol desde tu punto de vista psicológico? Pero efectivamente, como bien lo mencionas, hubo un incremento de alcohol en esta pandemia. ¿Por qué razón? Pues obviamente recuerda que mientras sea alcohol o sea tipo de drogas, lamentablemente, y me da mucha tristeza mencionarlo, lo tenemos a la vuelta de la esquina porque nos faltan políticas públicas por hacer para poder evitar en cierto modo los vicios o algún tipo de drogas, pero se debe justamente a la falta de identidad social, ahí sí lo puedo decir, para poder desestresarte de una manera distinta y no solamente con el alcohol, con el tabaco o con algún tipo de sustancia ilegal. Roberto, mi próxima pregunta va dirigida a crear conciencia en los gobiernos. En la rama de la psicología, ¿cómo podemos implementar ayuda, métodos, plan de la mano del gobierno para brindar apoyo gratuito, buscar esa manera, así como estamos buscando estrategias para bajar ese aumento de casos de coronavirus, pero por otro lado están los trastornos mentales, está la salud mental de las personas, nos estamos ahogando algunas familias en deudas, algunas familias en estrés, no saben qué hacer, los casos de suicidio aumentaron durante la pandemia. Como psicólogo, ¿qué análisis y qué le aconsejas a los gobiernos para que implementen planes de la mano de ayuda de psicólogos profesionales como tú, de personal de la salud, para que apoyen a las personas? Y no solo a las personas, Roberto, también al personal de salud, médicos, enfermeras que han estado al frente de la batalla con el coronavirus, atendiendo a esos pacientes que llegan enfermos, doblan turnos, no descansan en días. También ellos necesitan ayuda. ¿Qué plan se puede implementar de la mano del psicólogo con los gobiernos?
Ok, mira, aquí tendrían que acercarse los gobiernos con colegios privados, con colegios de psicólogos, tanto nacionales, para formar un plan. Creo que el gobierno tiene un recurso económico para juntar a muchos profesionales, poder desarrollar un plan de intervención y de hecho creo que en México se estaba haciendo que un psicólogo tenía que estar o dos psicólogos tenían que estar en cada institución pública. Desconozco ahorita, no le he tenido seguimiento a esa iniciativa del gobierno mexicano, pero a nivel mundial habría que los gobiernos tengan esta parte de iniciativas justamente para poder, en cierto modo, generar un plan de acción efectivo para atender gratuitamente a personas que lo necesitan, obviamente pagado el gobierno los honorarios de cada profesional que se va a encargar de esta situación. Entonces, pues mi invitación es que el gobierno se acerque y nos abra las puertas a los psicólogos y psicólogas a nivel mundial para que empecemos a tener un peso súper importante. De hecho, ahorita estamos teniendo un papel importante en la salud mental, mínimo aquí en México, porque han estado buscando mucho la intervención de psicólogos para ser tratados diferente tipo de patologías, las más prontas, como le hemos venido mencionando a lo largo de esta entrevista o de este tema, que es la ansiedad, la depresión y el estrés, que está subiendo súper rapidísimo en el índice mexicano y que esto también genera una inestabilidad para la sociedad, porque hay un buen de factores que se ven involucrados en estas tres patologías que te acabo de mencionar. Roberto, para finalizar, si yo estoy en casa y tengo un hijo, tengo un familiar, conozco a alguien cercano que ha cambiado repentinamente de conducta, ¿cómo puedo identificar cuando una persona está pidiendo ayuda, pero no lo dice verbalmente, pero hay cambios en esa persona? ¿Cómo se puede identificar y cómo podemos abordar ese tipo de personas? Ok, mira, muchas veces van a tener llanto a solas, se van a sentir desamparadas, se van a sentir solas o solos, van a tener una falta de iniciativa, todo el tiempo van a estar queriendo dormir o van a tener una falta de interés ante la vida para salir adelante en cierto modo, van a tener cambios de humor repentinos y se van a empezar a alejar pues de las actividades que solían hacer, ¿no? Tal vez escuchar música, tal vez salir a caminar, tal vez hacer alguna actividad recreativa y se van a empezar a sumergir completamente en una parte solitaria y donde van a pensar que no se sienten comprendidos por ninguna persona y que es el único problema que ellos tienen y que muchas veces eso, si no se atiende a tiempo, la verdad es que la patología va ganando terreno y cuando uno quiere accionar, la situación meramente psicológica de la persona que está sufriendo ese tipo de situaciones, pues obviamente nos va a costar un poquito más de trabajo poder intervenir porque la patología ya gana un poquito de terreno. Entonces, lo más recomendable es que entre los primeros factores que tú observes del familiar, de la pareja, del conocido, que ya no es como antes, hay que tener en cuenta y hay que acercarnos a preguntar qué es lo que necesitan, qué es lo que les pasa, si necesitan ayuda. Ojo, muchas veces cuando les preguntas si necesitan ayuda te la van a negar y van a decir que están bien, pero por dentro van a desquebrantarse y van a tener un desequilibrio que no les va a permitir tener una vida estable y feliz y que justamente siempre van a estar sumergidos pues en ciertas cosas de que no me siento comprendido, de que por qué me pasa a mí, por qué esto, por qué aquello. Entonces, eso es un punto importante de intervención y que puedan tener una intervención en cierto modo psicológica para que puedan salir de esa situación que están pasando. Bueno, Roberto, yo creo que hemos abarcado en un corto tiempo diversos temas y sobre todo cómo se han ido agravando con esta pandemia, cómo vemos que la salud mental está ciertos trastornos, ciertas patologías, como tú dices, ganando terreno y afectando a nuestra comunidad. Te agradezco mucho el tiempo con Latina Voice USA y yo espero poder tenerte con otra entrevista, con otros temas de interés para nuestra comunidad latina.
No, al contrario, gracias por contemplarme y estoy para servirles, estoy a sus órdenes, desde México. Muchas gracias, Roberto. Gracias a toda nuestra audiencia de Latina Voice USA. Este fue un tema salud mental y pandemia. Da para mucho, pero el psicólogo Roberto nos dio su punto de vista, su análisis. Más adelante vamos a interactuar más con él sobre muchos temas que están sobre el tapete y que son de interés para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima entrevista de Latina Voice USA. Gracias.